apremia. Claro, entonces, importante, ¿ya? Si el paciente, un momentito, Roberto Enríquez, ahorita te doy la venia, por favor. Entonces, si el paciente no tiene síntomas, si el paciente no tiene síntomas, entonces, indudablemente, ese paciente necesitará internarse, ¿no? Entonces, el tratamiento será ambulatorio. El tratamiento será ambulatorio, pero si el paciente ya tiene, ¿verdad? Ya tiene síntomas, ya tiene sintomatologías, entonces indudablemente pues, necesita, de que necesite, ¿no? El internamiento o el tratamiento residencial. ¿Ok? Muy bien. Por favor, ingresen y apaguen los audios, por favor. Gracias. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué síntomas tiene el TUS, el trastorno de uso de sustancias, ¿no? El trastorno por consumo de sustancias psicoactivas? La obsesión, la compulsión, la pérdida de control, el síndrome de abstinencia, el craving, ¿no? La negación, la tolerancia, ¿no? Cuerpo y tolerancia, ahorita lo voy a explicar rápidamente, ¿no? Los ensueños de consumo, ¿no? La persona deja de consumir, deja de jugar, deja de tomar, pasan 4 días, pasa una semana y empiezo a tener sueños, pesadillas de consumo de drogas, consumo de alcohol, que estoy jugando, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? ¿Qué nos dice? De que la recaída activa también, ¿verdad? También es una sintomatología, es un síntoma de esta enfermedad, la recaída. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Marlatt? ¿Qué nos dice Teres Gorski? Que son expertos, ¿verdad? Es gente experta en la prevención de recaídas a nivel mundial. ¿Qué nos dice Teres Gorski? Teres Gorski nos dice así de simple, que no, ¿verdad? Que no pensemos tanto en la recaída activa, de que el adicto antes de tener una recaída activa ha tenido recaídas de conducta, recaída de emociones, recaída de pensamientos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también la recaída de las conductas, la recaída emocional, la recaída de pensamientos, también son síntomas. Es un síntoma de esta enfermedad llamada adicción, criollamente. ¿No? Otro síntoma que nos dice el manual, este manual del DSM-5. ¿Qué nos dice el DSM-5? De que la persona, el consumidor, el jugador, a pesar, Alejandro González, a pesar de que él sabe de que está arruinando su vida, pero sigue consumiendo sustancias. Sabe de que el alcohol está que lo aleja más de su mujer, lo está alejando más de su esposa, pero sigo tomando mi alcohol. O sea, no ve consecuencias negativas del consumo, ¿verdad? Ese es otro síntoma, ¿no? Otro síntoma, el egocentrismo total. Sí, egocentrismo total. La persona ya se vuelve egoísta, todo lo quiere para él, todo lo quiero para mí, ¿verdad? Vivo para consumir, vivo para tomar y tomo, consumo para vivir. No me importa que mi esposa está llorando, que mi esposa me está buscando por todos los huecos de Lima y Callao, no me importa. No me importa nada, solamente me importa tener el romance con mi sustancia favorita. Egocentrismo total. Y acá, en este manual, ¿verdad? En el manual de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, del año 99, que nos habla también, nos habla de la impulsividad como, ¿no? Y también el DSM-5 nos habla de la impulsividad, de que la persona ya se obsesiona. La obsesión es el pensamiento fijo por querer consumir. Pensamiento fijo, idea fija por el consumo. Empiezo a pensar en mi droga preferida, la empiezo a imaginar,
empiezo a recordar mi último consumo y sigo pensando en la droga, sigo pensando, muevo la cabeza, me digo a mí mismo, ya no quiero pensar en eso, pero sigo con ese pensamiento, entonces es obsesión. Cuando hay obsesión y automáticamente, ¿qué es lo que hago yo? Ya, voy a consumir, o mejor dicho, voy a comprar la sustancia, eso es impulsividad. A eso se refiere el manual del DSM-5, a eso se refiere también Teres Gorsky, ¿no? En el programa de prevención de recaídas, la impulsividad. Por eso de que dentro del tratamiento residencial, internamiento, ¿verdad? Mucho trabajamos con el control de los impulsos, o mejor dicho, en comunidad terapéutica, en una clínica, en un centro de rehabilitación donde están las chicas internas, donde están los chicos internos como acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que trabajamos? Trabajamos rituales, esto lo vamos a ver y está programado en la tercera sesión que vamos a estar juntos dentro de 2 sábados, ¿verdad? ¿Qué es lo que trabajamos? Rituales, un sinnúmero de rituales, ¿no? Manos atrás, por mano izquierda adelante, mano derecha atrás, rituales para pedir permiso, rituales para levantar, o sea, todos esos rituales que se realizan en la modalidad comunidad terapéutica es para trabajar impulsividad, la impulsividad. Ya, ahora, cuando hablamos, cuando hablamos cuando hablamos de compulsión, estamos hablando cuando la persona, ¿verdad? Consume una primera dosis, luego le va bajando el efecto y la persona quiere una segunda dosis, le va pasando el efecto de la primera y segunda dosis y quiere otra tercera dosis. Ya, a ello llamamos compulsión, ¿no? Compulsión es la conducta repetitiva, pero es una conducta autodestructiva. Eso es compulsión. Y siempre va a haber compulsión si es que hay pensamiento obsesivo. ¿Me dejo entender? Si hay pensamiento obsesivo y se repite, o sea, y se repite una y otra vez la conducta, quiere decir de que esa persona está enferma. Ya está acá en la adicción, ya está acá en el trastorno de uso de sustancia, el trastorno por consumo de sustancia. Y si ya está, o sea, ya tiene obsesión, tiene compulsión, va a tener este síntoma o esta sintomatología de la pérdida de control. Acá no nos confundamos, grupo, no nos confundamos. Acá los expertos, los científicos, la OMS, ¿verdad? El DSM-5, ¿qué nos dice? Pérdida de control con relación a que ya la persona, el consumidor, ya no puede controlar ninguna de sus 10 áreas de vida. A eso se refiere. Ya no puede controlar su área laboral. Ya no la puede controlar. Porque ya lo votaron quizás. Ya no puede controlar área financiera. Está endeudadísimo, le debe a todo el barrio. Le debe a todo el mundo, ya no tiene plata. Ya está quebrado ese hombre. ¿Verdad? Ya, o sea, no puede controlar áreas de vida. Síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia, hay que diferenciarlo de que el síndrome de abstinencia es una cosa muy diferente al craving. Ese es el gran problema que estamos teniendo últimamente, ¿verdad? ¿Cuál es el gran problema? De que confundimos el craving y confundimos el síndrome de abstinencia. Cuando el síndrome de abstinencia, ¿qué es lo que es el síndrome de abstinencia? Es un dolor físico, un dolor físico, es un problema emocional, ¿ya? Y también nos dicen, ¿verdad? Los expertos y la experiencia también, ¿no? Gente que estamos metidos en rehabilitación años, yo tengo 21 años de mi vida trabajando con adictos, ¿no? Y me doy cuenta de que la pérdida, perdón, me doy cuenta de que el síndrome de abstinencia también es una descompensación de la bioquímica cerebral. Ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué decimos de que es una descompensación? Sobre todo en el alcohólico. Lo vamos a ver. Bien. Mientras que
El craving, simple y llanamente, ¿qué es el craving? El craving es el máximo deseo por consumir sustancias psicoactivas. Bien, Roberto Enríquez, buenas noches. Gracias por venir, Roberto, te escuchamos. Buenas noches, doctor. Sí, de pregunta doble. La primera, ¿puede darse el caso que de la fase experimental pase de un solo al TUS, omitiendo lo social y lo habitual? Pregunta uno. Pregunta dos, Ya, no, rápido, hay una persona, perdón, una pregunta y te la respondo y ahí haces tu segunda pregunta, porque si no yo me olvido. Bien, rápido. Hay personas que sí consumieron, escúchame, consumieron de repente 4 veces y nunca más se les vio, se desaparecieron. Pero de 100, uno. O sea, de todas maneras, casi, o sea, el 99% de personas que consumen experimentalmente por curiosos o consumen para aplacar un dolor emocional, de todas maneras tienen que pasar por el consumo habitual, porque recuerda, ¿qué es el consumo habitual? El consumo habitual es cuando ya la persona empieza a deteriorar diversas áreas de vida. ¿Y tú crees que él va a deteriorar sus 10 áreas de vida con 2 consumos, con 3 consumos? No, va a tener que tener varios consumos. Esos varios consumos hacen de que el paciente esté en la habitualidad, en el vicio. Acá no hay síntomas, es cierto, en la habitualidad no hay síntomas, en la habitualidad no hay obsesión, no hay compulsión, no hay pérdida de control, no hay síndrome de abstinencia. Acá en la habitualidad agarra y dice ya, dejo la droga y lo deja, nunca más vuelve a consumir. No, el consumidor habitual es el clásico que agarra y te ve en la calle y te dice, oye, ¿qué ha sido de tu vida? Y de repente tú le dices, estuve interno en un centro de rehabilitación 2 años para dejar las drogas. Y él luego te dice, oye, pero si yo también consumía drogas, no necesité ir a la religión, ir a la iglesia, no necesité internarme, no necesité nada. Agarré fuerza de voluntad, me planté y nunca más volví a consumir. No, es que nunca más volvió a consumir porque no ingresó acá a la enfermedad. Es porque se quedó en la habitualidad. Y el que está en la habitualidad, vulgarmente, discúlpenme chicas, se puede plantar. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que quiero que entiendas, Roberto, es de que la gran mayoría, o sea, el 99.99999% de personas que consumen, ya que consumen por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, ya van a tener que llegar sí o sí al consumo habitual, porque acá en el consumo habitual es donde van a empezar a deteriorar diversas áreas de vida. Después que han deteriorado áreas de vida, ya muy pronto ingresarán a la adicción. ¿Quedó claro? Tu segunda pregunta rápidamente, por favor. sí, puede hacer caso de que una persona tenga todos los síntomas y la sintomatología, todo, pero que no consuma y por ende no caiga en el TUS. No te entiendo. Repíteme, reformúlame tu pregunta, por favor. Eh, es impulsivo, es egocéntrico, tiene toda la sintomatología que usted acaba de manifestar, pero nunca entró en el TUS. Ya, no. Es que, muy, muy buena pregunta. Lo que pasa es de que este paciente no ingresó al TUS, pero mira, date cuenta, tiene defectos de carácter, tiene mecanismos de defensa. ¿Y por qué tiene esos defectos de carácter? ¿Por qué tiene esos mecanismos de defensa? A este paciente lo llevamos a neuropsicología o a psicología, lo evaluamos bien y de repente, ojo Robertito, antes de que consuma drogas, él ya tiene un trastorno de personalidad. ¿Me dejo entender? Él ya tiene un trastorno de personalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá?
Lo que pasó acá es de que ese trastorno de enfermedad por el primer consumo, el segundo consumo, el tercer consumo, ese trastorno de enfermedad se está empezando a manifestar. ¿Y cómo llamamos eso? Ya te lo enseñé, se llama neuroquímica genética o trastorno dormido. Un ejemplo, a ver, un ejemplo. Trastorno de personalidad esquizoide. ¿Cómo es el esquizoide? El esquizoide no desea disfrutar de las relaciones íntimas, casi siempre elige actividades solitarias, muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. Ya, todas esas características, todas esas características se arraigan más o se ponen más en manifiesto en el paciente cuando empieza a consumir sustancias. O sea, ese trastorno empieza a despertar. ¿Me dejo entender? Ya, listo. Bien. Mauricio Gutama, buenas noches. Gracias por venir, Mauricio. Te escuchamos. Patología dual. No te escucho. Consumiendo ya entra a lo que se llama una patología dual. No, Alberto Ayala, por favor, no te escucho absolutamente nada, Albertito, no te escucho nada. Mauricio Gutama, creo que ibas a hacer alguna pregunta. Sí, doctor. Mi pregunta era que, por ejemplo, cuando yo tenía el trastorno o sea, no trastorno, la obsesión del consumo, Ya. y debido a que yo consumía A ver, un la sustancia. ratito, un ratito. Alberto Ayala, ¿puedes apagar tu audio, por favor? Gracias. Listo, discúlpame, Mauricio, te escuchamos. Ya, estaba aclarando esto sobre la obsesión a la sustancia psicoactiva. Entonces, cuando uno ya tiene la obsesión, consume, ¿no? Entonces, debido al consumo viene la compulsión. Así uno estemos matándonos contra nuestras propias manos, no podemos parar. Lo digo por experiencia propia. Yo sabía que me estaba haciendo daño y no podía parar y lo hacía en contra de mi voluntad. Consumía la sustancia en contra de mi voluntad porque no podía parar, porque era la única manera de aliviar mi dolor, el dolor Exacto, que sentía por muchas cosas que viví en mi pasado. Entonces, eh, eso quería aclarar nada más. exacto. El Muy, resto, el muy resto cierto. está bien. Sí, muy Ya. cierto, muy cierto. Como para aplacar de una manera u otra el dolor, ¿verdad? Bien, listo, chicos. Escúchenme esta parte y vamos a lo más rico del día de hoy. Esto es lo que quiero que ustedes, por favor, presten muy bien atención cómo estamos trabajando nosotros los clínicos estos últimos 8 años, lo que es el síndrome de abstinencia y cómo estamos trabajando con el craving, ¿ya? Con el craving, con el síndrome de abstinencia y con este flashback, ¿ya? Es importante que ustedes sepan, para que lo trabajen también con sus pacientes, pues, ¿no? Si están trabajando con adictos. Muy bien, listo. Ahora, haces tú la siguiente pregunta. ¿Quiénes se pueden recuperar? Entonces, indudablemente, se van a recuperar, ya se van a recuperar de la adicción las personas que hagan un tratamiento. Pero entra mucho a tallar esto. Talla, peso, sexo, genética y personalidad. Entonces, que quede claro, en un tratamiento ambulatorio, en un tratamiento residencial, internamiento, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Acá está. Talla, bueno, talla no, ¿no? Peso, peso. Sexo, ya, esto es inmodificable ya. Genética, inmodificable. Y esto, personalidad. Por eso que necesitamos en el tratamiento residencial un equipo multidisciplinario. En el tratamiento ambulatorio también, ¿verdad? Yo actualmente trabajo en el Hospital Víctor Larco Herrera. El Hospital Larco Herrera, acá en Lima, Perú, es un centro psiquiátrico, pero que también tenemos, ¿verdad? Tenemos una comunidad terapéutica del pabellón 18, el Hospital Víctor Larco Herrera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que trabajamos ahí con los internos varones? Lo que trabajamos con ellos básicamente es
personalidad. Personalidad. ¿Ya? La gran mayoría tienen trastornos de personalidad, ¿verdad? Hay que trabajar ese trastorno de personalidad, hay que trabajar la desintoxicación, etcétera, etcétera. Ya, muy bien, listo. Les voy a pasar a ustedes el día de mañana este libro. Vean acá, este libro de César Pereiro. ¿Ya? Este libro de César Pereiro te va a ayudar también a comprender un poco más esta parte. ¿Ya? Esta parte te va a ayudar a entender un poco más. Que quede claro. ¿Quiénes se enganchan, para terminar ya, para terminar esta parte, quiénes se enganchan rápidamente en las drogas, en el alcohol, en el juego? ¿Quiénes se enganchan, verdad? Personas, ¿verdad? Que tienen problemas con personalidad, genética, ¿verdad? Genética, han nacido ya con estos neurotransmisores CB1, CB2, GABA, ¿verdad? Estos neurotransmisores que vienen a ser, ¿no? Vienen a ser de personas, ¿verdad? Padres que, a ver un ratito, padres que han tenido problemas con consumo, ¿no? Muy bien. Cristiano Torres, buenas noches, te escuchamos, amigo. Cuéntanos. Sí, profesor Riofreo, buenas noches. Un Buenas noches con abrazo, todo. cuéntanos. Sí, igualmente. Profesor, yo tenía la duda de qué pasa si es que una persona ha sido en algún punto de su vida adicta, pero ha logrado superar su adicción y este tiene hijos. ¿Sus hijos podrían llegar a tener estos C1, GABA, C2 o inclusive podrían llegar a tener esta enfermedad como, o bueno, esta como se llama trastorno dormido? ¿Puede llegar a tener o el factor genético es modificable en un sentido? Ya, bien. Esto está ya estudiado ya por los neurocientíficos. Eso yo nunca lo estudié, pero eso ya está estudiado por los neurocientíficos. ¿Y qué nos dicen los neurocientíficos? Nos dicen los neurocientíficos que es un 73,81% de seguridad que los niños, ¿no? Nuestros hijos van a nacer con estos neurotransmisores CB1, CB2, GABA. Ahora, escúchame. Nace tu hijo con esos neurotransmisores, pero que quede claro, que de repente no va a ser adicto, de repente no va a ser ludópata, no va a ser alcohólico, pero tiene otro trastorno. Ejemplo, trastorno déficit de atención con hiperactividad. La gran mayoría de mis internos, ya casi en estos 21 años que tengo en la institución, la gran mayoría de los chicos son hiperactivos. O sea, antes de haber consumido drogas, ojo, Yunis, ya en el colegio ya tenían problemas de conducta, problemas de hiperactividad, déficit de atención, problemas con la atención, con la concentración, la memoria fotográfica, o eran desafiantes, tenían trastorno de conducta, desafiantes, impulsivos, ¿verdad? O sea, hiperactivos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Lo que pasó es de que el papá o la mamá, o por ahí los abuelos, por parte de papá, por parte de mamá, de repente han tenido problemas con consumo de sustancias psicoactivas. ¿Ya? Entonces, que quede claro, nuestros hijos pueden venir al mundo, ¿no? Es casi un 80% de que van a venir al mundo, si es que hemos sido nosotros adictos, ¿no? Van a venir al mundo con estos neurotransmisores, pero no necesariamente nuestros hijos van a tener problemas con drogas y alcohol, sino pueden tener o desarrollar otro trastorno. Trastorno de hiperactividad, trastorno de déficit de atención, trastorno de conducta, trastorno de niño desafiante, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, otra pregunta, chicos. Aprovechen. Una pregunta, doctor. Sí, Mauricio. Verá, yo tengo, gracias a Dios, más de 5 años de recuperación y he pasado a la segunda etapa, lo que es el mantenimiento. Exacto. Y, y me gustaría tener un hijo. Mi hijo saldría con la CB1, CB2 o... Claro, hay las posibilidades. Ya lo sabes, es casi un 80% de posibilidades, pero
mientras tú no te preocupes, ¿no? ¿Ya? Porque mientras les des una buena educación, no hay nada que temer. ¿O me equivoco, Cristiano Torres? Ok, Mientras muchas tú le gracias, des muchas una gracias. buena, o sea, mientras le des una buena educación, mientras no caigas en el triángulo de la coadicción, que es el facilitarle, el ser tu víctima. Ay, hijito, si no cambias, si no sacas buena nota, me muero, ya. ¿No? Ya, Y no lo persigues, ya no lo estás persiguiendo, controlando, ¿ya? Y no le facilitas, no le estás facilitando, no le estás dando. Entonces estás criando un futuro adolescente de que va a decir no en su momento cuando le ofrezcan, porque le van a tener que ofrecer. Eso ya lo sabemos. ¿Ya? Entonces, ok, muchas gracias. y mientras tú no vuelvas a consumir, no vuelvas al consumo de sustancias, no hay ningún problema. Muy bien. Gabriel Romero, buenas noches, te escuchamos. Gracias, Gabriel, por venir. Hola, Jorge, hola a todos. Gracias. Estaba escuchándote sobre el tema de los neurotransmisores CB1 y CB2 GABA. Según lo que tú indicas, estos transmisores se generarían en los hijos de alcohólicos, así como también de adictos a otro tipo de drogas, No, lo que no te generaría una solamente, tendencia o una cierta facilidad a la adicción. ¿Así debo entender? exacto, pero ojo, que quede claro, no es únicamente, esos CB1 y CB2 GABA, no es únicamente en hijos de adictos. También esos neurotransmisores CB1, CB2 GABA es de hijos de padres con uno de los 5 trastornos que te voy a enunciar. Trastorno depresivo, trastorno de impulsividad, trastorno mental, trastorno de uso de sustancias, drogas, consumo, y el quinto, trastorno de ansiedad. Si es que el papá o la mamá han tenido uno de estos 5 trastornos, ansiedad, impulsividad, adicciones, el otro es conducta, ¿no? Impulsividad, ¿no? Ya. Si han tenido uno de estos 5 trastornos, ya es probable, 80%, casi 77.81%, de que el bebé nazca con esos neurotransmisores. Y al nacer este bebé con estos Antes de neurotransmisores, consumir. antes, claro, exacto, exacto. Ya, y al nacer este niño, Ya. ¿no? Con estos neurotransmisores, también rápidamente se va a inclinar a uno de estos 5 trastornos, al trastorno de uso de sustancias, o al trastorno depresivo, o al trastorno de impulsividad, o al trastorno depresivo, al trastorno de ansiedad, ¿ya? Se puede inclinar rápidamente o a un trastorno mental, ¿ya? Cuando hablamos de trastorno mental, estamos hablando de un brote psicótico, que la esquizofrenia, que la psicosis, no sé, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien. Listo. Alejandro González, muy buenas noches. Gracias por venir, Alejandro. Cuéntanos, por favor. Sí, doctor, buenas noches con todos. Los neurotransmisores CB1, CB2 GABA, podríamos como compararlo como estar predispuesto a una paradependencia. Eh, ¿Qué hay de igualdad? La paradependencia con eso. No. No, esto es otra cosa diferente. Ok. La paradependencia, recuerda bien, ¿no? Recuerden bien los chicos que han hecho certificación conmigo, ¿no? La paradependencia es cuando el niño ya nació y empieza a incorporar los patrones de conducta de papá adicto activo. Papá adicto activo. ¿Ya? Entonces yo soy el niño, 8 años, y veo de que mi papá le empieza a golpear a mi mamá todos los sábados que llega drogado. Entonces, ¿qué empiezo yo a hacer? Empiezo también a golpear a mi compañera de primer grado de primaria. ¿Cómo le llamamos eso? Paradependencia. Claro, clínicamente nosotros los psicólogos, ¿qué es lo que vamos a decir? Tiene un trastorno de conducta.
tiene un trastorno de conducta, pero los que somos expertos en adicciones, ¿qué decimos? Claro, tiene un trastorno de conducta producida por la paradependencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo como clínico, como psicólogo clínico? ¿Qué es lo que tengo que trabajar con ese niño? ¿El trastorno de conducta o la paradependencia? La paradependencia primero. ¿Manjas? Ya es así, ya, listo. Muy bien. Vamos, rápidamente. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Chicos, el síndrome de abstinencia, casi se lo esquematicé hace un ratito. Síndrome de abstinencia es así de simple, Mauricio Gutama. Es un dolor físico, mental, de estado anímico o conductual. ¿Ya? Entonces, ejemplo, dolor de cabeza. Ejemplo, vómitos. Ejemplo, fuertes sudoraciones. Ejemplo, constantes diarreas. Ya, hasta ahí. El síndrome de abstinencia son reacciones físicas. Ya te enuncié algunas reacciones físicas. También reacciones mentales. Ejemplo, la persona está en el tratamiento, está dentro del centro de rehabilitación, está interno. El chico ya tiene de repente 21 días de internado y empieza a tener un delirium tremens. Empieza a ver arañas gigantes y empieza a gritar. Todos sus compañeros se van corriendo y lo dejan solo. Llega la enfermera, ¿verdad? Lo revisa, signos vitales, ¿y qué es lo que tiene? Conclusión, tiene un delirium tremens, producido o a causa del síndrome de abstinencia. ¿Me dejo entender? Entonces, el síndrome de abstinencia también no es únicamente una descompensación física, no es únicamente un malestar físico, como nos presentan en casi todas las literaturas de Google. Yo en estos 21 años he revisado Google y solamente me sale problema físico, pero también, ¿verdad? También, ¿no? Yo personalmente he visto, ¿no? En estos 21 años trabajando con mi institución, he visto muchos chicos, ¿verdad? De que están muy bien, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, la 4ª semana muy bien dentro de la comunidad terapéutica, dentro del tratamiento ambulatorio, y de pronto empiezan a escuchar voces, empiezan a gritar, me están persiguiendo, ya. ¿Cómo le llamamos eso? Brote psicótico por el síndrome de abstinencia. Brote psicótico por el síndrome de abstinencia. Entonces, importante que tengamos en cuenta de que el síndrome de abstinencia no es únicamente un malestar físico, sino también es una descompensación de la bioquímica cerebral. Porque el cerebro, ¿qué te está pidiendo? El cerebro está pidiendo sustancia, pues. ¿Ya? Entonces, por eso que Marlatt, ¿verdad que nos dice Marlatt? Marlatt y Teresgorski nos dice de que el síndrome de abstinencia, ¿verdad? El síndrome de abstinencia es una problemática del consumidor que indirectamente le está pidiendo droga a su cerebro. O sea, el síndrome de abstinencia indirectamente es porque el cuerpo, el cerebro, está pidiendo drogas. ¿Quedó claro? Ahora, que quede claro. Que quede claro. También es una descompensación de estado de ánimo. Es una descompensación de estado de ánimo. Ahora, escúchame. ¿Qué es la descompensación de estado de ánimo? Mal humor, todo me apesta, irritable, sensible, y la gran mayoría de consumidores de THC o marihuana, ¿cómo se evidencia su descompensación anímica producto del síndrome de abstinencia mediante el síndrome amotivacional? ¿Qué es el síndrome amotivacional? El síndrome amotivacional, ¿verdad? Es cuando la persona
no tiene motivación absolutamente de nada, no tiene motivación de nada, no quiere hacer nada, solamente quiere dormir, únicamente quiere estar descansando, no quiere colaborar dentro de la comunidad terapéutica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y hay descompensación, problemas conductuales, pues, ¿no? Hay problemas conductuales, ¿ya? Ese es el síndrome de abstinencia. Bien, escúchame esta parte. Nosotros que trabajamos con adictos tenemos que saber, ¿no? Tenemos que saber bloquear, detener el síndrome de abstinencia. Hay técnicas de control de síndrome de abstinencia, porque si tú no controlas, si tu paciente no controla su síndrome de abstinencia, ¿qué es lo que viene después del síndrome de abstinencia? El flashback. ¿Qué es el flashback? El flashback es cuando la persona empieza a tener recuerdos de sus últimos consumos. Es un pensamiento que entra, me acuerdo de mi último consumo, dónde fue, con quién estuve, muevo la cabeza y ya se desapareció ese pensamiento. Pero de repente pasan 2 horas, 3 horas y nuevamente viene otro pensamiento. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Lo que está pasando que yo estoy teniendo flashback. ¿Por qué? Porque no utilicé técnicas, no abordé técnicas de control de síndrome de abstinencia. ¿Man ya? Entonces yo tengo que tener técnicas de control de síndrome de abstinencia. ¿Ya? Muchas veces hay médicos que no son expertos en adicciones. ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dicen, el síndrome de abstinencia es un tiempito, son unos días, eso se pasa solo. No, 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 no es así. No es de que eso se pasa solo. Hay que utilizar estrategias, técnicas de control de síndrome de abstinencia, porque si yo no utilizo herramientas, técnicas de control de síndrome de abstinencia, ese síndrome se va a convertir en flashback, recuerdos constantes de mi último consumo, y del flashback me fregué, viene el craving. ¿Qué es el craving? Ganas de consumir. Y para detener, desenchufar un craving es bien difícil. Bien, listo. Mira acá. Acá tenemos todas las técnicas de control de síndrome de abstinencia. Acá tenemos todas las técnicas y lo vamos a ver en nuestro tercer y último enlace. ¿Ok? Les voy a pasar inmediatamente, chicos, el tercer y último enlace para revisar estas técnicas que trabajamos nosotros los clínicos dentro de hospitales, dentro de emergencia y dentro de los centros de rehabilitación modalidad comunidad terapéutica. ¿Ok? Tercer y último enlace al grupo, por favor. Doctor.